ella con admiración. El día de hoy haremos un recuento de la trágica vida de Judy Garland. You knew of all the years of hopes and dreams and tears. La tragedia en la vida de Garland comenzó poco después de haber nacido. Sus padres eran Frank y Ethel Gum, de Grand Rapids, Minnesota. Ya tenían 2 hijas y no esperaban a una tercera. De hecho, el embarazo no fue una buena noticia y el padre llamó a un amigo que estudiaba medicina para pedirle consejos de cómo terminarlo. El aborto era ilegal en los Estados Unidos durante la época de los 20, así que su única opción hubiera sido hacerlo de manera ilegal, lo que hubiera significado grandes riesgos para Ethel. Así, Judy Garland nació el 10 de junio de 1922 en el seno de una familia que no la quería. El nombre por el que la conocemos le fue otorgado mucho después, pero al conocer al mundo la llamaron Frances Ethel Gum, que no suena tan bien como su nombre artístico. Aunque su vida familiar era un desastre, hubo algo bueno que Frank y Ethel le dieron a su hija: el inicio de una carrera en la industria del entretenimiento. They left me out there all alone. Mama said, "You're on your own." And Papa shouted, "This is it, kid. Sing." Si tomamos en cuenta sus carreras artísticas, no nos sorprende que quisieran involucrar también a sus hijas en la actuación. Cuando Judy tenía 2 años y medio, interpretó Jingle Bells en un show de Navidad y comenzó a actuar con sus 2 hermanas, Mary Jane y Dorothy Virginia, bajo el nombre de las Hermanas Gum. Aunque nos hubiera encantado ver esto como el inicio de su amor por los escenarios, en realidad la historia de sus primeras interpretaciones es un poco más oscura de lo que parece. Años después, Garland dijo: "Las únicas ocasiones en las que me sentía querida era cuando estaba actuando sobre el escenario." She would sort of stand in the wings when I was a little girl, and if I didn't feel good, if I was sick to my tummy, she'd say, "You get out and sing or I'll wrap you around the bedpost and break you off short." So I'd go on and sing. Su acto una vez fue anunciado como las Hermanas Glum o las Hermanas Tristeza en inglés, así que la familia se renovó y todos optaron por un apellido más extravagante: Garland. Se podría decir que fue ahí cuando Judy Garland nació. Después de haber interpretado su papel más importante, que más adelante mencionaremos, Judy Garland dijo que su madre era la verdadera bruja mala del este. Y aunque esta parece una afirmación un poco exagerada, probablemente concuerden con ella cuando escuchen cómo la trataba. Se decía que antes de que su hija cumpliera 10 años, Ethel Gum le daba pastillas para que actuara mejor. Unas la animaban para tener más energía y otras la tranquilizaban y la hacían dormir. En términos de la motivación de su madre, la salud de su esposo estaba empeorando y el acto de sus hijas era de donde obtenían más ingresos y les ayudaba a sobrevivir. Sin embargo, esto le creó a Judy una codependencia a las drogas en su adultez. Si el objetivo de Ethel era hacer de su hija una estrella, indudablemente lo consiguió. A la edad de 13 años, Judy tuvo una oferta para firmar con Metro-Goldwyn-Mayer. Honey, they were made for going to town. Got a pair of new shoes. Los ejecutivos del estudio decidieron que Garland tenía sobrepeso y le restringieron los alimentos. Se dice que solo le daban caldo de pollo y queso cottage. Algunas personas de MGM incluso la llamaron cerdita con coletas. Le recetaron anfetaminas para mantenerla delgada y activa durante la filmación y barbitúricos para poder dormir en las noches. Puede que esto suene impresionante para cualquier persona en la actualidad, pero era bastante común en esos tiempos, aunque no justificable. Garland dijo que este fue el comienzo de su batalla contra la adicción. Pronto era tiempo para su gran actuación. How do you do? How do you do? Very well, thank you. Cuando el estudio estaba en búsqueda de una joven actriz que protagonizara El Mago de Oz, casi ignoraron a Garland para elegir actrices más famosas como Shirley Temple y Dina Durbin. Como sabemos, Garland se quedó con el papel a pesar de que a sus 16 años ya era demasiado grande para el personaje. De hecho, en la grabación tuvo que usar corsé para que su cuerpo se viera más infantil.
Cuando El Mago de Oz finalmente se estrenó, Garland se volvió toda una estrella, pero para entonces su agenda estaba tan apretada que ni siquiera pudo ver la película en el cine, y solo pudo hacerlo hasta un año después de su lanzamiento. Oh, please, please, sir. I've got to see the wizard. Conforme creció, sus problemas con las drogas empeoraron e incluso perdió papeles en algunas películas importantes. Al principio había sido contratada para las películas The Barclays of Broadway y Royal Wedding, en donde iba a actuar al lado de Fred Astaire. A girl dancer has to be exotic. She has to be a peach. I suppose I'm a lemon. Sin embargo, actuaba de manera errática en el set y se reportaba enferma durante días. Debido a su comportamiento, la reemplazaron con otras actrices. Finalmente, tocó fondo cuando MGM terminó su contrato debido a estos problemas. And whisper, there you are. Además de sus problemas con las drogas, Garland también tuvo una vida romántica conflictiva. He doesn't know I exist, no matter how I may persist. Se comprometió por primera vez con un hombre llamado David Rose cuando tenía tan solo 18 años, y él estaba casado cuando se lo pidió. Una vez que se pudo divorciar, se casaron en 1941 y Garland se embarazó, pero su madre y el estudio la obligaron a abortar. Her mother took Judy by the hand, led her inside to a shabby little office. In a few minutes, David, her mother, and MGM were satisfied. Tan solo unos años después, Rose y Garland terminaron su relación. Judy se casó un total de 5 veces en toda su vida, y ninguna de sus relaciones parecía sencilla ni feliz. Dijo que su tercer y cuarto esposos, Sidney Luft y Mark Herron, la golpeaban, y este último declaró que había sido en defensa propia. En 1969, Garland se casó con el administrador de un club nocturno, Mickey Deans. Garland murió unos meses después, a poco tiempo de haber cumplido 47 años, debido a una sobredosis de barbitúricos que el forense declaró accidental. Estas eran las mismas drogas que le daban cuando estaba trabajando en El Mago de Oz. Tras su muerte, su fortuna fue valuada en $40,000, a pesar de todo el éxito que había tenido en su carrera. Por suerte, su legado aún continúa, y sus 2 hijas, Liza Minnelli y Lorna Luft, también fueron exitosas en el negocio a pesar de haber visto lo que la industria le había hecho a su madre. Forget your troubles and just get happy. Here again. Judy Garland dejó una estela de grandes interpretaciones. El 16 de octubre de 1954 se estrenó en los Estados Unidos la que se considera la más exitosa de las 4 versiones cinematográficas de Ha nacido una estrella. Judy Garland fue dirigida por George Cukor, quien también lo había hecho en El Mago de Oz. Ha nacido una estrella, con guión de Moss Hart y música de Ira Gershwin y Harold Arlen, supondría el triunfante regreso a la pantalla de Judy Garland, tras su despido de la Metro 3 años antes. Toda la película es muy emocionante desde el momento en que Garland canta The Man That Got Away, el hombre que escapó. The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. No. Esa fatalidad está presente en toda la película. Uno no puede retraerse, hay que entregarse a ella. Dreams you've dreamed have all gone astray.
En El hombre que escapó, Cukor quería hacerlo todo de una vez. No confiaba en los montadores. Así que si podíamos hacer un número entero y rodar los primeros planos y los planos lejanos a la vez, estaría encantado. Así que al final teníamos más de 60 marcas para la cámara que se acercaba y se alejaba. Y a mí los cámaras me parecían bailarines. Eran estupendos moviendo el equipo. Y además había que tener cuidado porque Judy al cantar de pronto levantaba la mano y había que estarlo bastante lejos para captarlo. Looking for the man that got away. Experimentamos. Hicimos toda clase de cosas que decían que no podía hacerse en Cinemascope. Y Cukor estaba encantado. Estaba allí, sonriendo siempre, y cada vez que había discusiones sobre lo que debíamos hacer y se nos ocurría alguna solución que los demás decían que no iba a funcionar, la llevábamos a cabo. Y funcionaba. Fue magnífico tener a Cukor en todo lo que había tras las bambalinas. Cukor estaba en todo, animándonos. Tenía un lema que se convirtió en el de todos. Sé tan artístico como quieras, pero no te quedes ahí. Las interpretaciones de Garland y Mason en Ha nacido una estrella son muy expresivas, quedan como desnudos en cierto modo, es todo muy emotivo. No creo que Garland haya hecho nada mejor, es decir, siempre ha sido buena, pero aquello fue impresionante, se entregó en cuerpo y alma y funcionó. Había una escena en que un hombre pedía a Judy Garland, después de morir su marido, que fuera una gala benéfica. Y ella estaba en un estado melancólico, allí sentada, pensando qué debía hacer. Y yo me acerqué y le dije en voz baja, «Tú sabes muy bien cómo es eso, estoy seguro». Se lo dije porque había tenido varias depresiones. Y ella me echó una mirada terrible y después empezamos a rodar. Apenas podía hablar, como si le costase mucho pensar y estuviera sumida en una gran depresión, de un modo que nadie puede interpretarlo a menos que sepa lo que es eso. Entonces se levantó y se puso detrás de la silla y perdió totalmente el control. Estaba absolutamente aterradora y pensé, oh, va a asustar a ese joven actor, pero no, él se mantuvo a su altura. Ella se dio la vuelta y toda su ira y su locura había desaparecido y tenía los ojos llenos de lágrimas. Fue uno de los momentos más extraordinarios. Entonces dije, repitámoslo. Desgraciadamente, Judy Garland volvió a sus antiguas costumbres. Llamaba diciendo estar enferma, frenando la producción y elevando los costes. Cukor fue muy paciente con ella, al igual que James Mason, el coprotagonista, pero en una carta a Katharine Hepburn, Cukor decía sentirse traicionado por la conducta de Garland. Tras 9 meses de rodaje, la película estaba terminada, casi por completo. Jack Warner, director del estudio, Judy Garland y su marido, el productor Sid Ladd, habían decidido que hacía falta otro gran número musical. Cukor, en total desacuerdo, se marchó a Europa. La secuencia se filmó en contra de sus deseos y el director, desesperado por cortarla, escribió a Mosshart: «Ni el cerebro ni el trasero humano aguantan 3 horas y media de concentración». Ha nacido una estrella se estrenó con su longitud total en los cines de todo el país. Pero muy pronto el estudio decidió cortar varias escenas clave para el desarrollo de la relación entre los personajes, así como todo un número musical. Algunas de aquellas escenas no volverían a encontrarse jamás. El crimen fue perder los trozos que cortaron. Ya no existen. Las perdieron, las destruyeron. Eso fue una estupidez y es una verdadera lástima.
El centenario de Judy Garland ha provocado evocaciones de su trabajo artístico y de sus condiciones excepcionales como actriz y cantante. Tristemente, también ha habido que hablar de todo lo que sufrió, principalmente a causa del llamado Star System o sistema de estrellas de Hollywood. Pero eso podría ser tema para otro diálogo abierto. Esperamos que el de esta noche les motive a revisitar las actuaciones de Judy Garland. Muy buenas noches y muchas gracias.